Dice el salmista, cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten en armonía, ¿verdad? Gozo, felicidad, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues nos encontramos ya nuevamente en fiestas navideñas, ¿verdad? Y yo quisiera compartir con vosotros un versículo que se encuentra en Lucas, en el capítulo 2. Si queréis acompañarme, versículos 6 y 7, donde dice allí el texto bíblico, dice, y aconteció que estando ellos allí en Belén, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En otras versiones dirá, en el mesón. Bueno, no sé si te pasó alguna vez que has tenido que viajar y no tenías lugar para hospedarte. Yo recuerdo hace unos cuantos años, cuando era un poquito más joven, con mi esposa y con Marta, pues se nos metió en la cabeza el de visitar Francia y subir con el coche. Y bueno, pues fue para nosotros una aventura, ¿eh? Recuerdo que llegamos a una de las ciudades de Francia como a las 12:15 de la noche, y en todos los sitios que íbamos, evidentemente no íbamos a hoteles, íbamos a hostales o a sitios que eran económicos, porque nuestra economía era muy escasa, y entonces fuimos a los distintos lugares de allí de la ciudad y estaba todo lleno, ¿eh? Íbamos a los Fórmula 1, no sé si alguno los conoce, son unos lugares donde tienes unas habitaciones muy pequeñitas para dormir y son muy económicas, pues puedes pasar la noche por 35 o 40 euros en aquel momento, ¿eh? Ibais a los Ibis también, que eran hotelitos así que eran económicos, y estaba todo ocupado. Y finalmente, ya un poco cansados, desesperados porque no encontrábamos sitio, vimos un McDonald's, nos metimos allí, estaban ya prácticamente cerrando, y le preguntamos a las chicas que estaban terminando de limpiar si conocían algún sitio donde pudiésemos pernoctar, donde pudiésemos hacer noche. Finalmente, amablemente, estas chicas nos indicaron un lugar, y cuando llegamos a ese sitio estaba cerrado. Y la providencia divina permitió que saliese de allí en ese momento, de ese lugar, un muchacho que era español, y nos dijo, mirad, esto es sencillo. Había una máquina allí, dice, tú metes la tarjeta de crédito, pagas, te dicen si hay habitación y te sale la llave. Y entonces así lo hicimos, cogimos la llave y finalmente encontramos un sitio para dormir y descansar. Pero la verdad es que es una situación difícil, y más cuando vas a un país que no conoces, que el idioma no lo manejas bien, y es complicado. Y yo quiero imaginarme cómo fue el momento en el que José y María, con su burrito, ¿verdad?, llegaron a esta ciudad pequeñita, a Belén, y cuando María se pone de parto, resulta que no hay lugar para alojarlos. Finalmente tienen que pernoctar en un establo. Y ¿sabéis? La vida de Jesús comenzó así, con un no hay lugar para ti. Así comenzó la vida del Mesías. Vivió como alguien ilegítimo porque José no era su padre, y aún al final de sus días moriría como alguien sin dignidad, colgado entre malhechores, como un convicto, desnudo, avergonzado. Dignidad real es algo que nadie asociaría con Jesús, aun siendo el Rey del universo. Alguien dijo que nació en una cuna ajena, moriría en una cruz que no fue hecha para él, y sería enterrado en una tumba prestada. Paradoja de la vida, el creador del universo, aquel que lo había creado todo, no tenía un lugar para él, para nacer. Todo era de él, sin embargo, no había lugar en la posada, en el mesón. Y ¿sabéis? Esto es algo que fue algo común en la vida del maestro. En un momento determinado, alguien espontáneo le dijo, Señor,
te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo a este hombre, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar, donde dormir. Y de alguna forma daba a entender a aquel que quería seguirlo cómo iba a ser su vida si realmente quería seguir a Jesús. No iba a tener comodidades, no iba a haber bienes materiales, incluso podría llegar el momento en el cual tuviesen que dormir en cualquier sitio, en cualquier lugar. Juan capítulo 1, versículo 11 nos dice el texto bíblico, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El texto bíblico original cuando lo traduce dice que vino a su casa. Vino a su casa y los de su casa no lo recibieron. Qué triste que Jesús, ¿verdad?, venga a lo que es suyo y los suyos no lo reciban. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez que vais a vuestra casa y hay alguien en vuestra casa que se ha adueñado de ella y no os deja entrar. Hoy está muy de moda eso, ¿verdad? Hoy si te descuidas te pueden ocupar la casa. Y el problema, pues, a veces no es que te la ocupen, sino quién te la ocupe. Puede ser un problema. Pero realmente eso fue lo que le ocurrió a Jesús. Jesús vino a su propiedad, vino a lo que era de él, y sin embargo, los de su casa no lo quisieron recibir. Por eso Juan llega a decir, y el mundo no lo conoció. Y es por ese motivo que no había lugar para Jesús. La vida de Jesús fue una vida de constante rechazo. Levantaba muy buenas expectativas, eran bien recibidas, pero a la hora de la verdad muchos eran los que lo abandonaban, los que le negaban, los que le traicionaban. En cierta ocasión Jesús llegó a decir, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. En otro momento dijo, ¿no habéis podido velar un poquito conmigo? En muchas situaciones Jesús se sintió solo, se sintió rechazado, se sintió señalado. Ni en su propia casa familiar era bien recibido. El texto bíblico dice que María había muchas cosas que no entendía y las guardaba en su corazón. Pero María amaba a su hijo, amaba a Jesús. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que los hermanos de Jesús no tenían la más mínima simpatía por él. Y yo no sé si alguna vez te has sentido así. Has sentido como que no encajas en el grupo. Podemos decir, eres de la iglesia, eres adventista, pero a veces parece como que eres extranjero. Incluso entre los mismos de tu propia familia uno se puede sentir, ¿verdad?, como que no encaja. A veces por nuestras creencias, por nuestra fe, por cosas distintas, ¿verdad? Jesús se sintió en muchos momentos solo, se sintió aislado de todos aquellos que le rodeaban. Y todo esto, mis queridos hermanos, comenzó con una frase, no hay lugar para ti. Rescataba una noticia del periódico El País de hace ya algunos años, donde se narraba una cortita historia de la experiencia de un muchacho, Tim Riverick. El titular decía el suicidio de Tim Riverick. Este joven holandés con solamente 20 años se quitó la vida. 20 años. Y bueno, el periódico decía que de alguna forma este muchacho había sentido en sus carnes el acoso a través de las redes sociales. Él dejó una nota a sus padres que decía lo siguiente: queridos papá y mamá, toda la vida me han ridiculizado, me he sentido traicionado, acosado y rechazado. Vosotros sois extraordinarios, espero que no os enfadéis. Hasta pronto. Esa fue las líneas que este muchacho dejó a su familia, a sus padres, justo antes de quitarse la vida.
Algo más cercano, Diego, un niño español de tan solo 12 años, saltaba a la prensa, a las noticias, se quitaba la vida tirándose por un 5º piso. 12 años. Dejaba también una nota a sus padres que decía: no aguanto más en ese colegio, no hay otra forma de no ir. Qué triste. Daniela Vázquez, una adolescente de 15 años, también fue encontrada colgada de su habitación. Se quitó la vida por la presión y el acoso que sufría en las redes sociales. Y podría seguir con noticias de esta índole. No quiero ser catastrofista, hermanos, pero es una realidad. Una realidad que no solamente toca a nuestros jóvenes, sino también a personas adultas. Hay otro dato que es escalofriante. Yo sacaba alguna estadística esta semana, donde se nos dice que el aumento de los suicidios en niños y adolescentes ha crecido de manera exponencial, decía el artículo. Las cifras entre los menores de 15 años se han triplicado en España desde el 2019 al 2021. Y es a día de hoy la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Y dice el artículo, solo precedida por el cáncer. Un especialista dice: escapar a un sufrimiento insoportable es lo que intentan las personas que finalmente se quitan la vida. Según explica este psiquiatra al periódico Público, Luis de Rivera, presidente de la Asociación Española de Medicina Psicosomática, él dice: no es que quieran morir, pero cuando llegan al punto de tomar esa decisión es porque no ven otra solución o salida. Su dolor es tan intenso que solo pueden pensar en una cosa: acabar con ese dolor, añade este profesional. Una triste realidad que vivimos y que de alguna forma, mis queridos hermanos, tenemos que estar atentos, sobre todo aquellos que tienen hijos adolescentes. Es una realidad. Bueno, este tipo de rechazo, de acoso, de presión social, inclusive podemos decir de presión religiosa, la vivió Jesús. Y fijaros que el texto bíblico es claro. Mateo capítulo 8, versículo 34 dice: los que apacentaban a los cerdos, dice que huyeron y llegando a la ciudad contaron todas estas cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le rogaron que se fuese del territorio. Increíble. Jesús acaba de hacer un milagro, un prodigio, y ahora la ciudad sale y le dice: mira, aquí no te queremos. Por favor, márchate de aquí. Habiendo realizado un milagro. En otro momento, dice Lucas, capítulo 4, dice: levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. Hay un momento en el que tratan de asesinar a Jesús. Lo quieren tirar por aquel monte. Si buscamos Juan capítulo 7, versículo 5, dice que sus mismos hermanos no creían en él. Juan capítulo 6 dice que muchos de sus discípulos lo dejaron. Dura palabra es esta, ¿quién la podrá soportar?, ¿verdad?, decían. Y dice que muchos de los que le seguían le abandonaron. Juan capítulo 10 dice que intentaron apedrearlo. Y el mismo sumo sacerdote en Mateo capítulo 26 dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mis queridos hermanos, si alguien sufrió lo que hoy en nuestra sociedad se conoce como bullying, como el acoso, como la agresión, ese fue Jesús. Ese fue el Maestro.
Él lo vivió en sus carnes. Vivió la traición, vivió el rechazo, vivió la violencia, los insultos, incluso hasta la muerte. Y sabéis, todo esto comenzó con una simple frase: no hay lugar para ti. Y a diferencia de los casos anteriores de suicidio, Jesús no decidió quitarse la vida. A Jesús lo asesinaron. Y de alguna forma Jesús fue el que él voluntariamente entregó su vida, incluso por aquellos que le insultaban, aquellos que trataron de apedrearle, aquellos que le abofetearon o que le escupieron. Esa fue la reacción de Jesús. El rechazo hacia Jesús era tan permanente que él en un momento determinado llegó a decir: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, ella lo juzgará en el día final. Ese era el grado de rechazo por el cual tuvo que pasar nuestro Señor. Y sabéis, el Señor, hay una cosa que desea y que quiere mucho, y es el alcanzar los corazones de los seres humanos. Alcanzar nuestros corazones es lo que desea el Señor. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros le decimos al Señor: Señor, en mi corazón no hay lugar para ti. ¿Por qué? Porque mi corazón está lleno de otros inquilinos y no tengo sitio. Lo tengo alquilado a otras cosas. Y en muchas ocasiones, mis queridos hermanos, el Señor quiere venir a nuestra vida, quiere venir a nuestro corazón, pero le decimos: Señor, puedes dormir en el pesebre de al lado, porque en mi corazón ahora mismo no hay lugar para ti. Efesios capítulo 2, versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros hemos sido edificados para que Dios more en nosotros, para que Dios pueda estar dentro de nosotros, en nuestros corazones. Pero sin embargo, muchas veces el Señor viene continuamente a nosotros y le decimos: Señor, ahora no. Estoy ocupado. En mi corazón ahora mismo no hay lugar para ti. Por eso, las palabras de Juan, del Evangelio de Juan, se hacen eco hoy también, cuando se dice: a los suyos vino, a los de su casa, a los que eran de él, y los suyos no lo recibieron. Porque vosotros sois templo del Espíritu de Dios, no sois vuestros. Nosotros somos creación de Dios, somos templo de Dios. Y en el templo de Dios, donde Dios quiere morar, muchas veces no lo dejamos habitar. Lo sacamos fuera de nuestra vida, lo sacamos fuera de nuestros corazones. Y sin embargo, a pesar de que le pertenecemos a Él, de que somos criaturas creadas por Él, muchas veces decimos: Señor, te dejamos el pesebre de al lado. Ahí también se está calentito. Pero en mi corazón ahora mismo no tenemos lugar. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros practicamos el rechazo o el bullying con nuestro Señor. En un momento determinado, Jesús va a visitar una ciudad samaritana y dice el texto bíblico en Lucas capítulo 9 que Jesús envió mensajeros delante de él para que le procuraran posada. Y nuevamente se repite la historia y dice el texto bíblico: pero no encontraron lugar para él. Aquí no hay lugar para ti. Esa era la vida de Jesús. Esa era la vida de nuestro Maestro. De aquel que era dueño de todo, pero sin embargo no podía disponer de lo que era suyo. Por lo menos no lo hace por la fuerza. Porque nos da la libertad de elegir, de tomar la decisión si queremos abrir la puerta de nuestro corazón o, en definitiva, queremos cerrarla. Toda la vida de Jesús empezó así, con un no hay lugar para ti. Hoy nos encontramos en fechas navideñas. Paseamos por las calles y está todo iluminado, todo muy bonito, incluso nuestras casas muchas veces, ¿verdad?, se adornan y se preparan cosas especiales. Y, ¿sabéis? Yo pienso, mis queridos hermanos, que la Navidad son unas fechas
donde tenemos que comprar mucho y comer mucho. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Tenemos que fomentar el consumismo. ¿Sí o no? ¿No estáis de acuerdo conmigo? Pues yo estoy en desacuerdo con vosotros. Creo que la Navidad es un momento para comprar, para comer y para consumir. Y lo dice la palabra de Dios. Fijaros lo que dice el texto bíblico. Compra la verdad y no la vendas. Compra la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Sé consumista. Compra. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: y fueron halladas tus palabras y las comí, y me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Creo que son unas fechas para consumir, para comer. El mismo Jesús, ¿verdad?, nos dirá en Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Estamos de acuerdo ahora, mis queridos hermanos, que son fechas para comprar, para comer y para consumir? La cuestión es qué compramos, qué comemos, qué consumimos. Ahí está el quid de la cuestión. Por eso en esta mañana, mis queridos hermanos, yo os quiero hacer algunas preguntas. ¿Con quién vais a cenar y a comer en estos días? Porque son días de estar en familia. Pero serán días donde Jesús pueda también formar parte de nuestra convivencia, de nuestras comidas, de nuestras celebraciones. ¿Tendrá Jesús lugar en nuestras casas en estos días? ¿Habrá posada para Él en nuestros corazones en estas fechas? El texto bíblico lo tenemos en Apocalipsis capítulo 3. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. ¿Sabéis, mis queridos hermanos? Creo que en estas fechas, en estas fiestas, tenemos la oportunidad de darle alojamiento a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Creo que puede ser un momento muy bonito para abrirle el corazón de nuestras vidas, para decirle: Señor, yo quiero comer contigo, yo quiero consumir, yo quiero comprar la verdad, quiero comprar la sabiduría, quiero llenarme de ti y quiero que en estas fechas puedas estar a gusto en mi hogar, en mi casa y sobre todo en mi corazón. Y sabéis, tengo un secreto para que podáis abrirle el corazón a Jesús si a veces os cuesta. Y el secreto se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 23, donde allí nos dice el mismo Jesús: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Haremos un pesebre en Él. El Señor quiere venir a nuestro corazón a morar. Si queremos que nuestro corazón se abra, como dice Jesús, tenemos que amarle, tenemos que honrarle, para que finalmente el corazón se abra de par en par. Así que, mis queridos hermanos, ojalá que en estos momentos y en estos días podamos decirle a nuestro Señor: Señor, en mi corazón sí hay lugar para ti. Que el Señor te bendiga, que paséis unas felices fiestas en familia, que disfrutéis mucho, pero no os olvidéis de que Jesús sea vuestro invitado principal en vuestras casas. Amén.